Hola a todos, soy Juan David Domínguez, médico especialista en medicina familiar y hoy les tenemos un tema increíble que es sobre la ansiedad y nos va a estar acompañando un gran amigo que es Alejandro Rojas. Alejo, ¿cómo estás? Hola Juan David, muy bien, ¿y usted? También, muchas gracias, muy bien. Gracias a usted por invitarme aquí a este espacio. Es con mucho gusto. La idea es que vamos a estar trabajando sobre diferentes temas de salud emocional, física y espiritual, resolviendo con especialistas esas dudas más importantes y más frecuentes que tienen los pacientes. Bueno, Alejo, cuéntanos un poco sobre qué es la ansiedad. Bueno, digamos que desde la psicología, que es mi profesión, la ansiedad se entiende como una reacción emocional, cognitiva y fisiológica ante eventos que pueden ser percibidos como amenazantes y que generan una preocupación. ¿Cómo se manifiesta? Por ejemplo, ante un evento, yo puedo tener un pensamiento que para mí puede ser una amenaza. Entonces entra esa acción de escape o huida. En mi cuerpo se manifiesta. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando vemos a la persona que no queremos ver, eso genera ansiedad, preocupación. Y uno siente como un calor en el cuerpo. Algunas personas lo sienten en el abdomen. Hay personas que cuando están en un momento de estrés y de sobrepreocupación, inmediatamente dolor de cabeza, ¿sí? Entonces está lo cognitivo, lo fisiológico, pero también lo emocional por todo el significado que le damos al evento. Alejo, ¿todas las personas sienten igual la ansiedad? Digamos que no, todos tenemos ansiedad. Es como el estrés, es algo necesario porque nos moviliza. Si no tuviéramos estrés, nos relajaríamos y no haríamos muchas cosas. Si no tuviéramos ansiedad, si no nos preocupáramos, tampoco nos prepararíamos. Lo que diferencia es que hay personas que lo viven en mayor intensidad que otros. Y el problema de la ansiedad es cuando se vuelve un obstáculo. Cuando esa sobrepreocupación y ese sobrepensamiento, que es el síntoma más habitual, me impide hacer las cosas, me genera crisis, me genera como una especie de estancamiento en donde no me permite ver un panorama más objetivo y de esta manera ser un poco más funcional ante el evento o ante ese reto que está. Bueno, Alejo, sobre el sobrepensamiento, ¿por qué sobrepensamos tantas las cosas? Digamos que ahí entra un poco como esos puntos subjetivos, lo que significa para nosotros una situación. Un ejemplo, un examen. Mañana tengo un parcial, un examen, entonces empiezo a pensar y a pensar cómo me irá a ir, ¿cierto? Empiezo a preocuparme, a cuestionarme y en ocasiones entran como esos pensamientos que a veces no son tan buenos, que lo llamamos distorsiones cognitivas. Empezamos a interpretar las situaciones de una forma a veces un poco distorsionada. Un ejemplo, mañana tengo un examen de matemáticas. No, yo soy malísimo en matemáticas, yo voy a perder ese examen. Y cuando nos vamos a la realidad, no soy malísimo. Realmente me ha ido muy bien en otros exámenes, pero ese temor, ¿cierto? Y esa concepción de que voy a perderlo no me deja, ¿sí? Y ahí es donde entra otro síntoma muy frecuente, que es el insomnio. Cuando uno pregunta, ¿cómo duermes? Y me dices, no, me acuesto 2, 3 de la mañana, siempre hay un factor. Claro. Y es, me quedo pensando y pensando y pensando. Ahí donde uno ve, de pronto acá hay unos síntomas de ansiedad latentes. ¿Por qué crees que hay personas que tienen esa facilidad a pasar por temas de ansiedad y otras personas que no sobrepiensan tanto las cosas y son más tranquilas? Yo siempre lo he dicho y es que hay personas que a nivel emocional y cognitivo tienen mayor fortaleza, ¿sí? Pero no significa pues que seamos fuertes y débiles, no, simplemente hay una diferencia. Pero, ¿qué sucede? Es que muchas veces las experiencias previas es lo que genera. Dentro de la terapia cognitiva encontramos algo que se llaman creencias centrales. Esas verdades que nosotros tenemos, si desde pequeños, un ejemplo, nos han tratado como que no somos capaces, de que somos inútiles, eso va a crear una serie de creencias y pensamientos automáticos que ante los momentos de estrés es donde llegan.
todos esos pensamientos que luego generan ansiedad, ¿sí? Como desde antes de pronto tenía una creencia de que no era muy bueno, cuando se me presenta un reto como lo es un examen, entran mis pensamientos automáticos a decir, no, vos no sos tan bueno, no creo que lo vayas a pasar. Y eso empieza a generar preocupación y preocupación y preocupación. Y nos dan las 2 de la mañana, piense y piense. Lastimosamente, cuando hay mucha ansiedad, resulta que nos centramos más en la preocupación y no tanto en buscar esa solución. Me contabas que desde la terapia cognitiva tienes unas herramientas para poder brindarle a los pacientes estrategias para disminuir la ansiedad. Hay otras corrientes de psicología que también pueden ayudar a manejar la psicología y de qué depende cada una. Listo. Yo trabajo del modelo cognitivo-conductual, pero hay unas técnicas que son transversales a todos los enfoques. Y la primaria es la respiración y la atención plena. Es la primera recomendación que damos cuando hay síntomas de ansiedad. Respira. Haz una respiración consciente. Yo hago un ejemplo y es el siguiente. Hagan de cuenta de que vamos manejando muy rápido. Vamos en un carro o una moto muy rápido. Y el estar manejando tan rápido me genera mucho peligro. Entonces yo pienso, pucha, se me llega a atravesar algo. Ahí quedamos. Así es nuestro cerebro cuando tiene ansiedad. Está pensando a 1000 por hora. La respiración consciente me permite a mí respirar, concentrarme en esa respiración y por 2 o 3 minutos evitar o aislar un poco todos esos pensamientos de sobrepreocupación y así darme un poquito más de calma. Alejo, ¿qué otras manifestaciones has visto que los pacientes tienen cuando están pasando por un episodio de ansiedad? Listo. Los episodios de ansiedad, cuando son muy fuertes, los llamamos ataque de pánico o trastorno de pánico, ¿sí? Y una de las manifestaciones es algo bastante curioso, ¿cierto? Que también me gusta mucho cómo involucrar la medicina. ¿Por qué? Porque en un ataque de pánico hay un primer síntoma, taquicardia, ¿cierto? Y falta de aire. Las personas sienten que no pueden respirar muy bien y hay temblores, ¿sí? Ahí es donde uno inicia con las técnicas de respiración y atención plena. Es vital en esos momentos de crisis o de pánico centrar mi atención en estímulos neutros, ¿sí? En estímulos que no generen más activación emocional. Con terapia muchas veces se ha visto que trabajando desde esas causas subyacentes que a veces son eventos, situaciones, contextos y pensamientos se puede disminuir esos ataques. Sin embargo, muchas veces también requerimos de una valoración por medicina porque hay veces son muy fuertes. De pronto me gustaría que nos ampliaras cuándo de pronto la medicina nos puede ayudar a disminuir, ejemplo, esa rumiación que es ese sobrepensamiento, pero también hay veces esos síntomas físicos y creo que hay un enfoque muy interesante que es la educación. Hay algo que yo veo, es que a los pacientes a veces no se les explica mucho cómo funcionan los medicamentos. Claro. Sí, Alejo, y es algo importante. Siempre todo paciente que empieza a pasar por situaciones de ansiedad, insomnio e incluso tristeza, es importante revisar cómo está también su parte física. Debido a que hay alteraciones de la tiroides, problemas de glándula suprarrenal, de sus riñones, que pueden manifestarse con síntomas de ansiedad y depresión. Entonces, por eso siempre es importante hacer una valoración conjunta de la parte emocional, pero también cómo está la parte física, porque en ocasiones es un tema de ansiedad con una gran fuente emocional, pero también hay una anemia, una deficiencia de hierro, un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, y esto va a hacer que los síntomas sean mucho más severos. Y a pesar de una correcta psicoterapia, si no se resuelve también cómo está la parte física, pues no vas a tener un buen control de los síntomas que tiene el paciente. Claro, yo recuerdo que en la universidad nos decían de eso, y es, hay que trabajar de la mano con médicos y especialistas porque nos podemos pasar mucho tiempo haciéndole terapia a un tumor. Claro.
Y también pasa al revés. Muchas veces tenemos pacientes que llegan a urgencias y a nuestros consultorios con muchos síntomas de dolor de cabeza, dolor en los músculos, dolor en el abdomen, intestino irritable, y uno les da medicamentos y el paciente no mejora. Y cuando uno indaga un poco con paciencia, se da cuenta de que el paciente se está separando, está pasando por un duelo, por la muerte de un hijo, de un padre. Entonces, si bien los medicamentos van a ayudar con los síntomas, pero finalmente no es la causa ni van a lograr erradicar ese problema que tiene. Y es un tema muy fuerte porque eso se llaman los trastornos psicosomáticos. Claro. Son muchas veces la causa subyacente es lo emocional. Pero es una controversia porque aunque lo emocional sea la raíz o la base, no significa que la persona no esté teniendo síntomas físicos. Claro. Hay algo que hemos acostumbrado y creo que es un error, y es separar la parte física de la parte mental o emocional, porque somos solo uno. Hay algo que se llama la psiconeuroendocrinología, y lo que hace es identificar de que cómo están nuestras emociones tiene unos efectos físicos en regular el cortisol, el sistema inmune e incluso las hormonas. Si uno no está mentalmente estable, si está pasando por una situación de estrés intenso, de angustia, el cuerpo lo va a manifestar físicamente: cansancio, insomnio, depresión, palpitaciones, y empieza a haber una confusión de qué es lo que está pasando. ¿Qué fue primero, el problema físico o el problema emocional? Y siempre las recomendaciones debemos evaluar en conjunto cómo están las dos cuando los pacientes empiezan a tener síntomas que son crónicos y recurrentes, porque por lo general está pasando una situación de base. Juan David, mira que cuando ya he tenido pacientes que sus síntomas ya son muy fuertes y aparte que la ansiedad va de la mano con la depresión, los especialistas siempre dan un primer tratamiento con antidepresivos. De pronto la gente cree que la ansiedad son con ansiolíticos, ¿sí? Pero no. Cuéntame un poco por qué los antidepresivos son los que ayudan y cómo entra ese tema de la serotonina y también cómo la disminución del cortisol ayuda a disminuir todos estos síntomas. Claro. Y mira que ahí hay una confusión que es muy importante. El tema de ansiolíticos y antidepresivos es un nombre que se les ha dado comúnmente por hablar un poco con los pacientes, pero no es un nombre real. Su nombre real son inhibidores de la recaptación de serotonina, que puede funcionar tanto para pacientes que están pasando por depresión o para pacientes que están pasando por temas de ansiedad. Porque al modular las concentraciones de serotonina que hay en el cerebro, permites que el paciente que está muy ansioso en episodios de pánico pueda modular esa ansiedad, y por el contrario, pacientes que están pasando por temas de tristeza se sientan con poco más de energía. Entonces la diferencia no es si es ansiolítico o si es antidepresivo, sino que los dos tienen la función de recapturar la serotonina, y ese es el efecto que tiene. Ahora, algo importante que también deben saber todas las personas es que los medicamentos que utilizamos en la medicina convencional, como los llamados ansiolíticos o antidepresivos comúnmente, no tienen la capacidad de curar la enfermedad. Lo que permiten es llevar al paciente a un estado de tranquilidad, que emocionalmente no esté tan alterado, para que pueda trabajar sobre las crisis que todos vamos a tener en la vida. Si un paciente está viendo ataques de pánico, no va a poder centrarse a resolver la crisis o el temor que tuvo hace un mes, por ejemplo, un trastorno postraumático. Entonces, lo que uno usa con los medicamentos siempre es que el paciente pueda estar más tranquilo. Ahora, la indicación real de los medicamentos es que solamente se deben dar en aquellos pacientes que tienen una ansiedad o una depresión moderada a severa. Y siempre en los tres casos, leve, moderada o severa, deben tener un acompañamiento y un tratamiento por psicoterapia. Finalmente, como los medicamentos no van a quitar esa causa de base, sino que te van a dar tranquilidad, necesitamos trabajar profundamente en heridas, situaciones que nos estresan, problemas del pasado, conflictos que tenemos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Y eso finalmente es lo que nos va a llevar a superar un tema de ansiedad y depresión. Entonces debe ser siempre manejado en conjunto. También hay un intermedio, que son los medicamentos naturales. Me gustan mucho porque algunos de estos medicamentos que inhiben la recaptación de serotonina pueden tener unos efectos secundarios molestos al inicio y hace que los pacientes los rechacen.
Algunos medicamentos como la lavanda, la pasiflora, la ashwagandha permiten que el paciente pueda estar más controlado mientras que trabajamos en esta parte emocional. No tienen tantos efectos secundarios. Claro, inevitablemente, todo medicamento que tomamos puede generar efectos secundarios. Y no se puede saber qué paciente le va a ir bien, a qué paciente le va a ir mal. Uno debe evaluar en cada paciente una dosis pequeña y evaluar cómo se siente. Por esto entonces siempre es importante y le recomiendo a los pacientes el acompañamiento emocional no es negociable, porque es donde vas a encontrar la causa de tus síntomas de ansiedad o depresión. Debes aprender herramientas porque inevitablemente todos vamos a pasar por crisis. Una separación, la muerte de un padre, la muerte de un hijo, es inevitable que no genere síntomas de ansiedad o de tristeza. Pero tener herramientas que nos permitan afrontar estas situaciones es lo que nos va a permitir poder vivir una vida más tranquila. O sea que aquí hay un temor. No toda depresión y no toda ansiedad requiere medicamentos. Solamente los cuando se encuentran muy exacerbado o muy grave. Así es, los que están funcionalmente comprometidos. Es decir, no puedo volver a mi trabajo porque la tristeza o la ansiedad no me deja. No soy capaz de salir de mi casa porque o tengo mucha tristeza o me da miedo que apenas salga de la casa me vaya a morir. Entonces, en esos pacientes en los cuales se compromete su vida, su funcionalidad, inevitablemente hay que iniciar con medicamentos para que puedan sentirse más tranquilos y al menos puedan ir a una cita con psicólogo. Desde psicología, tú hablabas ahora de un enfoque, nosotros en psicología hablamos del enfoque biopsicosocial. Tenemos en cuenta un cuerpo biológico, un ente psicológico, y es donde entran nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras experiencias. Pero también entra un poco la parte social, en los entornos y la cultura. Y cuando hablamos de ansiedad y de depresión, sí o sí, hay que generar cambios, a veces a nivel personal, individual, pero también hay veces a nivel social. Cambiar nuestros entornos es a veces que necesario. Y dentro de estos dos están los hábitos. Claro. Hay personas que estudian, trabajan y para poder rendir terminan tomándose un montón de cosas, bebidas energizantes, café y en algunos otros contextos el uso de estimulantes. ¿Qué sucede? Que muchas veces son las personas que tienen mayores niveles de ansiedad. Cuéntame un poco cómo ciertas sustancias influyen en el desarrollo de síntomas de ansiedad. ¿Cómo entra allí también algo que hoy en día hablamos de la dopamina? Claro. Como vivimos en un mundo que nos indica que debemos estar continuamente trabajando, obteniendo recursos, comprando cosas, eso empieza a generar un estado de alerta en nuestro cuerpo. Constantemente estamos con la ansiedad de conseguir cosas y relativamente son antiimpuestas. Entonces, cuando en nuestro trabajo tenemos una exigencia tan marcada y queremos rendir, debemos, al parecer, recurrir a estimulantes como la cafeína, el dulce, el cigarrillo para poder rendir. Lastimosamente, estos estimulantes tienen un efecto secundario, que como van a aumentar además el cortisol, el sistema simpático, que es el de atacar, luchar en nuestro cuerpo, va a generar más ansiedad. Incluso muchos pacientes tienen un círculo vicioso que es: siento ansiedad, tomo café, fumo un cigarrillo, tomo una bebida energizante para sentirme más enfocado, más tranquilo. Pero cuando este efecto pasa, van a sentir aún más ansiedad. Es un efecto secundario de todos los estimulantes que tomamos. Entonces el paciente vuelve otra vez a recurrir al café, al cigarrillo y se la pasa entre me siento ansioso, fumo, me da más ansiedad, vuelvo a fumar. Y eso hace que cada vez la ansiedad pueda incrementar hasta que se den los ataques de pánico. Entonces, cuando limitamos este consumo de cafeína, cigarrillo, bebidas energizantes, la vida va a estar moviéndose más lenta y vamos a sentirnos más tranquilos. Y hay un neurotransmisor que es clave, que es la dopamina. Se ha visto que aquellos elementos que nos generan una respuesta rápida de gratificación, como los dulces, el cigarrillo, la cafeína, tienen la capacidad de elevar la dopamina. La dopamina es lo que nos hace sentir que estamos extasiados, felices, contentos. Pero lastimosamente, cuando la dopamina baja, vamos a sentir que nos hace falta algo. Entonces, otra vez volvemos a utilizar ese medio que nos da, entre comillas, tranquilidad, para volvernos a sentir felices. Pero es una carrera muy corta, porque inevitablemente tu salud mental se va viendo cada vez más disminuida. Empiezas a dejar de dormir,
empiezas a tornarte más irritable y al dejar de dormir y al estar más irritable vas a pelear con todo el mundo, no vas a poder hacer las tareas de tu trabajo y más ansiedad va a llegar a tu vida. Ahí es donde en psiquiatría hablamos de crear nuevas vías dopaminérgicas, llegar a esa sensación de satisfacción, de placer, pero de una forma más saludable. Y en psicoterapia lo hablamos desde hábitos saludables que contrarresten ese cortisol y esa sobrepreocupación. Acá es donde recomendamos generar o realizar actividades altamente agradables para que generen ese refuerzo positivo, esa sensación de placer y entender que va a tomar más tiempo, y es donde entra el ejercicio. Claro. Quisiera saber por qué el ejercicio es tan importante. Tiene muchas características que son beneficiosas para nosotros. La primera es que nos permite hacer otra actividad diferente a nuestro trabajo. Si bien estamos trabajando 8 o 9 horas en una misma oficina frente a un computador, el hacer ejercicio y salir de hacer una actividad diferente ya de por sí es beneficioso. Está cambiando las actividades de nuestro cerebro y le baja la preocupación. Ahora, cuando hacemos actividad física se libera endorfinas que nos dan tranquilidad, los vasos se dilatan, baja la inflamación de nuestro cuerpo y genera una gratificación también de una elevación de dopamina y serotonina. Entonces, esto permite que cuando realizamos ejercicio nos sintamos más tranquilos. Ahora, una situación que nos puede favorecer cuando tenemos un episodio de ansiedad extrema es al hacer ejercicio permite que todo el cortisol baje y que pongamos en nuestra cabeza con pensamientos más claros. Entonces tiene un efecto a corto, a mediano y a largo plazo, porque finalmente el hacer ejercicio va a cuidar tu cerebro, va a cuidar tu corazón y va a cuidar todos los órganos que tienes en tu cuerpo. Entonces, todo paciente, incluso que no tenga ansiedad ni depresión, debe hacer ejercicio. Debemos hacer ejercicio, porque nos prepara para afrontar las situaciones de estrés. Alejo, hay algo que es muy frecuente y es, ¿los niños pueden sufrir de ansiedad? Bueno, no hay edades, ¿sí? En otras palabras, la ansiedad no discrimina. Solo que en los niños muchas veces se ha visto que es desde el contexto. Si en casa, si en el colegio el menor está viviendo una situación fuerte de alto estrés, se pueden ver esas manifestaciones, ¿sí? Entonces el niño baja el rendimiento escolar y es un niño que está muy sobrepreocupado. En el niño, como ellos se toman las cosas muchas veces más literales, entonces las palabras hacen eco y entonces entra esa sobrepreocupación. No, mi papá no me va a dejar de querer porque perdí el parcial. Claro. Ahí es como padres, uno tiene que entrar a educar, ¿sí? Y a fortalecer esa tolerancia a la frustración, permitirles perder, ¿sí? Que perder no es tan malo, porque ahí es donde vamos generando esa tolerancia y esos síntomas de ansiedad pueden disminuir. Aún así, siempre es bueno también trabajar de la mano con especialistas, pues con niños menores de edad, a veces menores de 10 años, también están los trastornos de la conducta. Claro. ¿Cuáles son los signos de alarma más importantes que deben tener los padres para identificar que tal vez lo que está teniendo su hijo es una ansiedad? Uno de esos realmente es la sobrepreocupación, que vemos que ante eventos que digamos no salen tan bien, su reacción es muy fuerte, ¿sí? Lo otro es que en los niños se ve más presente la onicofagia. ¿Qué quiere decir? Se comen las uñas, se rascan el cabellito. Hay niños que hay veces terminan dañándose el cuero cabelludo por rascarse tanto, ¿sí? Entonces esos síntomas cognitivos, sobre preocupación, fisiológicos, que muchas veces hacen con estos comportamientos, pero también a veces se ve el aislamiento. ¿Por qué? Porque están muy preocupados, tienen temor y prefieren aislarse para no enfrentar eso. Aún así, pues hay casos que son bastante fuertes y sí requieren de un tratamiento médico. Quiero preguntarte, ¿cuáles son esos casos o cuáles serían esas recomendaciones de manera preventiva en donde es bueno que el niño también tenga esa consulta con un médico especialista? Claro. Cuando vemos que estos síntomas de ansiedad empiezan a ser muy notorios, intensos, persistentes y empiezan a afectar la calidad de vida del niño, siempre debemos evaluar si es necesario recurrir a medicamentos para que, igual que en los adultos, lograr controlar esas emociones intensas mientras que se puede empezar a trabajar
cuál es el origen de esa ansiedad. No hay tantos estudios con medicamentos como en los adultos y por lo tanto hay una pequeña cantidad de opciones que podemos tener. Todo debe ajustarse y administrarse con mucho cuidado, teniendo en cuenta de que sí sea la indicación para poderle dar el medicamento. Vuelve a haber este punto intermedio que es de los medicamentos naturales, que los niños responden muy bien a ellos, a la manzanilla, la pasiflora, cuando uno ve que están en situaciones de estrés. Les ayuda bastante y es una herramienta que los padres pueden darlo con mayor seguridad. Hay varios estudios y lo he utilizado en ocasiones en niños y también he visto una buena respuesta, que es la homeopatía. La homeopatía tiene pequeñas dosis de moléculas, sean vegetales, minerales o incluso animales, y los niños pueden responder muy bien a ellos. Claro, siempre hay que tener un acompañamiento por sus padres y por un psicólogo experto para que pueda enfocar esos miedos. Y lo que dice es muy importante. Los niños es el reflejo de cómo está la familia. Si es una familia donde están discutiendo, están en un proceso de separación, pues es inevitable que el niño no sienta ansiedad porque no sabe a qué se va a enfrentar, un nuevo cambio en su vida. Entonces ahí es donde no solamente es el medicamento, sino evaluar el contexto, evaluar el niño y darle la mejor atención para él. Hay casos que están pasando por temas de trastornos de comportamiento severos, que ya está limitando su capacidad de relacionarse con los compañeros, se vuelven agresivos y hay que recurrir a medicamentos que logren bajar esa ansiedad y esos síntomas que tienen por las cuales se sienten muy agresivos. Por eso es muy importante que cuando vamos a un proceso con un niño, las primeras sesiones sí o sí debe ir acompañado de un padre o de un acudiente, porque no solamente es indagar el niño sus síntomas, sino con el padre también investigar y conocer el contexto, el sistema familiar que hay dentro de ese hogar. Hay algo también, Alejo, que he encontrado mucho y es en nuestro medio actual, que es los adolescentes, están aumentando el consumo de psicoactivos. Y realmente es que parece que es más fácil conseguir marihuana que poder asistir a un psicólogo, a un psiquiatra o incluso de tener un medicamento que le ayude a calmar su ansiedad, porque tenemos una mala perspectiva de lo que es ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra o incluso de un medicamento que module esos trastornos mentales. Y con los amigos pueden conseguir fácilmente la marihuana o cualquier otro psicoactivo. Entonces he tenido muchos adolescentes que asisten a la consulta por un tema de consumo de drogas y cuando uno evalúa, la base ha sido trastorno de ansiedad, una depresión, temas de bullying que pueden ser, entre comillas, fácilmente manejados por medio de la psicoterapia, por medio de la consulta y la medicina natural y convencional, pero como hay esa resistencia a acceder a estos servicios, pues los adolescentes deben buscar una respuesta para poder sanar estas emociones. Y lastimosamente la droga se consigue fácilmente. Sí, por eso es que en los últimos años hemos estado en ese enfoque educativo, acercar a los niños y adolescentes a estos servicios de salud, ¿sí? De que esto es chévere, ¿sí? Yo he tenido adolescentes que yo soy muy honesto, a veces en consulta pueden llorar, pero también hay veces reímos y yo soy uno que trato de tener un feeling pues con los niños en donde me les meto por lo que les gusta, por las series, por los muñecos y también de vez en cuando uno que otro chiste, porque es que ir a terapia, ir al médico no tiene por qué ser algo de temer, ¿sí? Sino que es algo de entender, trabajar y en algunos casos también hasta de disfrutar. Claro. Alejo, ¿cuáles son las recomendaciones que tú nos darías para que una persona pueda buscar atención por psicología? Primero, identificar que hay algo que no está funcionando muy bien, que ese insomnio que nos da 2 o 3 veces a la semana no es tan normal, ¿sí? Entonces, buscar qué es lo que no nos está funcionando e identificar si ya hemos intentado por nuestra propia cuenta trabajar en ello y no ha funcionado. Esa es una clave para decir, necesito ayuda profesional, ¿sí? Lo otro, mirar nuestros rendimientos. Cuando vemos que el rendimiento académico, el rendimiento laboral ha disminuido, porque pierdo mucho tiempo pensando y sobrepensando, ese es otro momento ideal. Y también cuando tenemos conductas evasivas, cuando prefiero evadir con otras cosas lo que realmente necesito hacer. ¿Por qué? Porque eso que necesito hacer muchas veces
son esos estímulos o esas situaciones que generan estrés y que por ende también generan ansiedad, ¿sí? Entonces, evitar una charla que tengo que hacer, evitar un trabajo que tengo que hacer. En terapia identificamos, miremos cuál es la resistencia, cuál es esa resistencia que hay y empecemos a trabajar allí. Hay algo muy bonito y es que solamente se piensa que buscar atención psicológica es cuando uno está pasando por una situación de ansiedad severa o depresión severa. Pero también es bueno contar con un psicólogo cuando uno tiene dudas sobre qué es lo mejor para uno, si voy a cambiar de trabajo, qué carrera voy a estudiar, porque permite tener una percepción más amplia, a un punto de vista diferente al de uno, y con eso tomar buenas decisiones. Cuando me voy a separar, si la persona quiere separarse, está teniendo conflictos con sus hijos, con su esposo, con sus padres, buscar atención de un psicólogo también es bueno, porque te permite dialogar sobre las dificultades y eso baja los síntomas de preocupación que tienes. Claro, es bueno seguir adoptando ese enfoque preventivo, ¿sí? Y no siempre solo el de intervención. Y es que siempre buscamos la ayuda ya cuando la situación ha cogido mucho campo, mucho camino. Prevenir, anticiparnos también es bueno. Y es controversial porque estamos hablando de ansiedad. Claro. Y un tema de la ansiedad es la anticipación, ¿sí? Pero pues con calma, digamos que equilibradamente, se puede. Y Claro. es que hay temas como el proyecto de vida, cambio de ciudad, cambio de carrera, que genera un poco de preocupación. Y qué bueno tener un acompañamiento profesional en esos momentos. Claro que sí, y así lo debemos hacer todos. Finalmente, nuestra vida impone retos, vamos a estar con crisis y es adecuado uno contar con alguien más que le permita bajar esa ansiedad y esas preocupaciones ante las cosas que no sabemos que van a pasar en nuestra vida. Bueno, Alejo, ya para finalizar, ¿qué recomendación le das a los pacientes que están pasando por situaciones de ansiedad? Bueno, primero, como lo digo siempre, es que cuando estamos afrontando un momento difícil, no tenemos por qué vivirlo solos. Busquemos de un buen amigo, de un buen familiar y en un caso de un buen profesional. La ansiedad a veces puede ser muy leve, pero de un momento a otro puede aumentar y esto afecta lo que es nuestra calidad de vida. Entonces, busquemos ayuda, dejémonos ayudar, hablemos, las emociones hay que expresarlas, las preocupaciones hay que buscarle solución, pero a veces estamos muy ahogados, ¿cierto? Y desenredar un poquito ese hilo que tenemos en nuestra mente nos puede ayudar a disminuir esa preocupación y tomar manos a la obra. Muy bien. Alejo, ¿cómo te pueden conseguir las personas que quieran tener la consulta contigo, que puedan empezar el proceso de la psicoterapia? Claro, voy a dejar mis redes sociales, me pueden buscar en Instagram, TikTok y Facebook como Alejandro Rojas Psicólogo. También tengo un canal de YouTube donde empecé hace un tiempo. Allí he hablado un poco de algunos temas relacionados a salud mental, ansiedad y depresión. Y también tengo la consulta particular. Si de pronto quieren una cita, sea presencial en Roldanillo, Valle del Cauca o virtual en toda Colombia o fuera de Colombia, me pueden escribir al siguiente número. Excelente. Bueno, para todos, gracias por acompañarnos. Vamos a estar haciendo más videos de salud emocional, salud física y también salud espiritual. Abajo les dejamos la información también del consultorio y de los servicios que tenemos para que podamos ayudarlos a mejorar su salud. Nos vemos en la próxima.